Listo, sí. Va a comenzar a transmitir en los otros perfiles. Chun, chun. ¿Y cuál puede ser el inconveniente del computador de la emisora? No sé, sería como el internet. ¿El internet Tal puede vez ser? el internet. Bueno, pues por San Francisco ya estamos. Por San Francisco, por punto cero también. Ahora vamos a Católica. Católica. Católica Store. En Católica también. Vamos a compartir en mi perfil. Y vamos a compartir en un par de grupitos. Bien. Pues hoy va a estar muy chévere. Vamos a hablar de nutrición terapéutica. Nutrición. Apenas se pueda conectar el doc. Mira, Bueno, ya el doña saludo Clara para Inés. quienes a esta hora se van conectando. Clara Inés Sánchez Jaramillo, la Verde Verde. Buenas noches, Padre Carlos y Rafael. Saludamos también a Luz Aurora Gámez Aldana. Eh, Ellas están aquí en Madrid, Cundinamarca. Nos están sintonizando ya desde Madrid. La popularísima Betty Bosa. Buenas noches. Buenas noches. En ese saludo de Betty Tun Tururun Tun Tun. También pues Luz Aurora dice ahora sí que buenas noches Padre Carlos y Rafa con todos los Ahora puntos sí. posibles. Muy bien. Y poco a poco nos van sintonizando las personas. Tenemos ya las 7 de la noche y 5 minutos y damos unos minutos de espera a nuestro querido invitado, el doctor Giovanni Zapata Gutiérrez, nuestro médico de Nutrapédica, la comida me sana. Así es. De hecho está esperando que todas las personas que nos acompañan le hagan preguntas, preguntas acerca de condiciones clínicas, personales Sí, o de familiares. Porque fíjate una cosa, me parece súper importante. Las personas le preguntan siempre acerca de su condición clínica, pero sería chévere también preguntarle cómo hace uno para prevenir desde la alimentación el COVID, si cabe, si se podría, o para protegerse mejor, para alimentarse mejor en caso de estar ya con síntomas. Carlitos, ¿estás manejando dos cámaras? sí señor. Uy, no, esto es mucha tecnología. Hola. No, ya ahí así hacemos cambio de plano. Uy, no, súper bien. Cambio de plano, Sí, no, más bueno, estamos gracias. adecuando el estudio de Punto Cero Radio y de también la producción de algunos espacios que a través de la plataforma de San Francisco de Paula se están emitiendo. Vemos que tenemos ahí varios espacios, está la píldora misionera que pues nos pidieron un alto en el camino, ahí hicimos caso, pero
Espero que podamos retomar mañana con píldora nueva desde nuevos escenarios, ¿no? Está el rosario, están las reflexiones, está la transmisión de la celebración. Entonces, la celebración sí la hacemos desde la catedral, ¿no? Tenemos nuestra catedral, aprovechamos nuestra catedral para hacer la transmisión. ¿Quién más se conecta a esta hora? Saludamos a Alba María Pérez Pinto. ¡Wow! ¡Qué gusto! Muy buenas y bendecidas noches, Padre Carlos, Rafael y todos los que se han conectado desde Hacienda Alcalá, en Mosquera. Ellos son una pareja muy querida, una familia muy especial. Por aquí han venido a Madrid a visitarnos, a saludarnos y siempre han sido muy cercanos. Unas bendiciones enormes para ellos. Bueno, yo los invito a quienes nos están viendo en este momento que compartan esta transmisión en sus perfiles. En la parte inferior derecha hay un botón que dice compartir. Compártanla para que más personas que hacen parte de su red de contactos pues puedan asistir a esta charla del día de hoy tan importante, tan interesante y pues tan necesaria además. Mar, muy buenas noches. Al padre, miren, están saludando al padre Carlos. Padre, sí, ya. Y Carlito les estaba Lucero. contando. Y Nore Díaz Rodríguez, muy buenas noches. Sí. Es la hermana Mañana de Diomedes Díaz. Ahí está, hay un datazo que les sí. estoy dando. Sí, el hermano se llama Diomedes. ¿Se llama Diomedes? Sí, vive en Vergara, Cundinamarca. El apreciado Diomedes, el hermano de Nore. Nore, ya casi llega la hora de dar a luz a la pequeña que va a iluminar ese hogar con Sami. Ah, qué bonito, bueno. Con seguridad vamos también podrás hacer preguntas ahorita, Nore, al doctor Giovanni Zapata para que de pronto te pueda indicar cómo alimentarte para favorecer a tu bebé que viene en camino. El doctor Giovanni ya está aquí en el camerino. Y pues como siempre, en la sesión de maquillaje, sí, muy bien. Sí, y solo vamos a estar 3 personas en esta sala, respetando obviamente todos los estándares de bioseguridad y respetando también el distanciamiento social. Voy a ingresar al doctor Giovanni Zapata y probamos el micrófono, porque es que, como les digo, estaba sin internet y estaba corriendo bastante. Por eso sobre el tiempo comenzamos hoy. Pero recibamos con un abrazo fraterno, un gran saludo al doctor Giovanni Zapata Gutiérrez. Doc, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto volverlo a ver. Muchas gracias. Igualmente es un placer estar aquí con ustedes y con su audiencia, que los quiere tanto. Sí, señor. Así es, Doc. Bueno, lo escuchamos perfecto. Ah, bueno, sí, magnífico. Se escucha bien. Se escucha muy, muy bien. Entonces, pues bienvenido, doctor. Gracias por querer acompañarnos nuevamente, estar aquí con nosotros. Estábamos hablando con el padre Carlitos, que es súper importante en este momento de pandemia y de rebrotes, entender que desde lo que comemos podemos estar favoreciendo de pronto las condiciones clínicas frente a la infección o al contagio más bien. Y pues bueno, será usted el que nos acompañe hoy y nos oriente un poco más. Pero por lo pronto, Doc, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Aquí uniéndonos con ustedes en estas charlas que se hacen interesantes, a ver que se puede aportar algo a la gente, sobre todo en esta batalla un poco de hacer entender que efectivamente se requiere de una acción positiva, de una acción decidida para evitar ser otra de las víctimas que cae con todos estos problemas de la infección, de la pandemia y otros que se están presentando.
Y definitivamente soy un convencido, eso es lo que hago todos los días en la consulta, que una parte importante de lo que podemos hacer, más que estar preocupados y más que estar sentados frotándonos las manos con nerviosismo, es participar del proceso de manera activa, haciendo una mejor alimentación. La alimentación finalmente es eso que queremos comunicar, se puede hacer terapéutica, se puede tratar y prevenir enfermedades a partir de la alimentación, para evitar todos estos procesos que como elemento en común tienen la inflamación. Así Sí, es decir, esta nutrición terapéutica apunta más a medicina preventiva que curativa. En los dos sentidos, yo manejo con mucha frecuencia en el consultorio, yo diría que un 80% de los pacientes son pacientes que tienen enfermedades preexistentes, de las que se conocen hoy día como las preexistencias, y eso hace que estas personas estén hace mucho tiempo tomando medicamentos. Entonces, un objetivo primordial que busco en la consulta es tratar de que esas personas aprendan a alimentarse mejor, cubriendo esos dos sentidos. Yo tengo clarísimo que como seres humanos, como seres sociales que somos, la comida es un elemento importante de la parte social también. Entonces no puede volverse un aislante donde yo simplemente me dedico a comer lechuga y zanahoria y los demás están comiendo rico. Se puede hacer una comida saludable, sana, rica, que me ayude a cumplir uno de los dos propósitos, bien porque ya hay enfermedades desarrolladas y quiero evitar que sigan desarrollándose y que sigan profundizándose, o bien porque quiero prevenir y de esa manera también puedo hacerlo a través de la alimentación. Es tan importante este proceso que quiero comentarles, por ejemplo, que vi un proyecto muy bonito en Perú, donde los niños desnutridos se les hace una mezcla con un propósito específicamente alimentario y que no es precisamente una mezcla de ¡ay, qué horror, me tengo que comer esto! Es una mezcla para hacerles coladitas y hacerles ese tipo de cosas y mejorarles a esos niños vulnerables la nutrición. Entonces, desde esas maniobras tan elementales se pueden hacer en adelante hasta cumplir propósitos mucho más pesados dentro de la parte terapéutica, como aquellas personas que tienen, qué sé yo, diabetes, que tienen hipertensión, que tienen osteoporosis. Entonces es buscar aquellos alimentos que pueden favorecer mejor a esa persona para que su enfermedad no siga en desarrollo. O si es alguna enfermedad que se favorece por la situación, por la familia, por la genética, pues tratar de que esos genes se queden quieticos. Eso se puede hacer perfectamente a través de la alimentación. Doctor, una pregunta con respecto a su consulta. Siempre que llega un paciente, su tratamiento o su manejo siempre está enfocado hacia la nutrapédica o hay complementario o es complementario a otras técnicas dentro de la forma de abordar a sus pacientes. Bueno, el punto básico, efectivamente, se trata de hacer una valoración. La consulta conmigo, la consulta inicial dura dos horas, porque nos ponemos en la tarea de hacer una valoración muy detallada de todo el historial familiar actual de la persona para poder determinar justamente eso con lo que se va a manejar. Puede suceder que es una atleta que está en buen estado de salud, que quiere seguir trabajando, que quiere seguir teniendo sus músculos, que quiere seguir teniendo su capacidad. Entonces se le hacen recomendaciones y seguramente no necesita intervención con medicamentos, o puede tratarse de una de estas personas que mencionábamos que tiene otras afecciones, entonces requiere manejarle la alimentación y de paso darle a manera de apoyo unos medicamentos, siempre con un objetivo muy claro, en la medida de lo posible tratar de ir eliminando medicamentos
en general, cualesquiera que ellos sean, y centrarse más fundamentalmente en la alimentación. ¿Y cómo le ha ido con estos pacientes ahorita en el tema de pandemia, con el riesgo de contagio? Bueno, en este momento, como en todas las instituciones de salud, nosotros tenemos, por supuesto, un protocolo que desarrolló con base en las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Entonces, ese protocolo está, por supuesto, funcionando en el edificio donde trabajamos. Pero si se trata de una situación donde eventualmente hay mucho riesgo, de hecho, la persona, en este momento atendemos consultas de fuera del país, donde por razones obvias no pueden venir, y atendemos la consulta remota, hacemos la valoración remota, y con base en los exámenes que tiene la persona y lo que nos comunica y ese historial, pues igual le instituimos tanto los cambios en la alimentación adaptados al país donde se encuentra, como eventualmente la medicación homeopática que requiera, que también vamos teniendo conocimiento de cada país donde lo puede conseguir y le hacemos incluso la recomendación donde puede ir a buscar los medicamentos. Doc, ¿y ha habido algún Bien. paciente suyo ha tenido manejo de frente al COVID? Sí, claro, varios. A estas alturas podemos contabilizar, no sé, yo diría que alrededor de unos 20 pacientes que hemos visto con COVID, tanto que estaban previamente viniendo, los conocíamos, como eventualmente personas familiares de otros que habían venido, que no se acercaron a consulta, pero que dada su sintomatología inicial y la valoración que se hace con los exámenes de laboratorio que se conoce que existen en este momento, el PCR, el examen del hisopado, el examen de anticuerpos, se determina que efectivamente son positivos para COVID y se les da medicación de forma que les permita salir más fácilmente del trance. Eso nos ha permitido que los pacientes que manejamos hasta ahora, ninguno ha necesitado ni siquiera hospitalización. Y hemos manejado personas de muchas edades. Pero eso sí, enfatizo, alimentación. Sí. Fundamental, fundamental. Es que esa es la valía de la nutrapédica. Saber que en su cocina, allá el ama de casa convencional común y corrientita, tiene cosas que pueden servirle para ayudar a llevar el proceso de una enfermedad, que si tiene un proceso viral como es el COVID, entonces puede ayudarse con orégano, puede ayudarse con albahaca, puede ayudarse con muchas cosas que tiene en la cocina. Es simplemente el saber las combinaciones, el saber las preparaciones muy simples. No se trata exactamente de dar agüitas de hierbas del folclore, se trata de elementos que vienen probados, que vienen con investigación, no porque la haya hecho yo, sino porque en este recorrer de nutrapédica he ido recogiendo información respecto de todas esas cosas que tengo en la casa y que pudieran servirme para mejorar un proceso. E igualmente aquellas cosas que puedo tener en la casa y que pudieran contribuir a agravar algunos procesos, porque no se trata solamente de buscar qué comer, se trata de buscar qué no comer. Es muy importante saber qué me puede afectar a mí con mis problemas particulares. Padre Carlitos. Doctor, por ejemplo, en ese caso, ¿se puede uno arriesgar a pensar en una dieta para quien ya tiene COVID, así, digamos, no sé, como básica o recomendable ahorita? Sí. Fíjense, por ejemplo, que el ajo, el humilde ajo, tiene muchas propiedades antivirales y para mejorar el sistema inmune. El humilde ajo. Hay una versión de ajo que probablemente es mucho menos conocida, pero que se puede conseguir aquí en Colombia, en Bogotá, que es el ajo negro.
Es un ajo como el que usted conoce, como el que ha visto todo el tiempo, pero que ha sido sometido a una especie de proceso de maduración durante un proceso de unos meses. Ese ajo concentra todos los elementos que se requieren, pero pierde mucho de su sabor y de su olor. Eso evita que la gente cuando se lo come empiece a tener el desagradable olor a ajo, el ajo negro. Entonces, ese ajo negro refuerza el sistema inmune, ayuda. Yo no puedo afirmar de ninguna manera que lo va a curar inmediatamente, pero con toda seguridad es un apoyo importante para la parte inmune. La cúrcuma yo la menciono muchísimo, muchísimo, porque ayuda con los procesos inflamatorios que están detrás de todos estos problemas. Entonces la cúrcuma evita las complicaciones en las que se entra con por ejemplo, con el COVID, porque disminuye esa respuesta grave que produce el COVID, que en esencia es simplemente una inflamación extremadamente aguda en todo el organismo. La gente cuando uno le habla de inflamación piensa automáticamente en que se le puso una parte colorada o que le salió un chichón en algo otra. No, no se trata de eso. Inflamación son respuestas muy distintas en el organismo. Para que nos entendamos, un asma, una crisis de asma, es una crisis aguda de inflamación, ¿sí? Y no tiene ningún colorado en ninguna parte, pero es una crisis aguda de inflamación. Entonces, en el COVID se da una inflamación agudísima que hace que la sangre tienda a coagularse más. Esa coagulación diseminada mata a muchos de los pacientes del COVID. Esa es la razón por la cual se afecta. Entonces, la cúrcuma ayuda a controlar esos procesos infecciosos graves. El orégano es un excelente antiviral demostrado, ha servido para combatir chikungunya, para combatir muchas cosas, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos elementos combinados, la albahaca también funciona muy bien en estos casos. Se va buscando dependiendo de las características, que es muy importante. No es que haya una receta universal, pero se busca de acuerdo con lo que requiera el paciente. Si uno quiere mirar algo en términos generales, yo he hablado con mucha frecuencia y hablo siempre en las charlas que doy de la leche dorada. Es una receta extremadamente simple y que a todo mundo beneficia. El primer paso de la leche dorada es tener leche de coco, que en síntesis muy apretada es un jugo de coco. Así tal cual suena, jugo de coco. Esa es la leche de coco. Y esa leche de coco lleva una cucharada de cúrcuma, lleva canela, clavos y ojalá cardamomo. Todos ellos ayudan a mejorar, a potenciar el sistema inmune. Entonces ayuda a que las personas que están en un proceso cualquiera que sea de enfermedad, les ayude, los empuje un poco a salir de ese proceso agudo. Y quienes están en esa situación que vemos con mucha frecuencia, el consabido estrés, que es que estoy muy agobiado por problemas o familiares o en mi trabajo, en fin, la leche dorada ayuda muchísimo a que duerma mejor, que descanse mejor, que no tenga los nervios de punta, en fin, todo eso ayuda. Se consigue también, por ejemplo, en nuestro medio la ashwagandha. La ashwagandha es de origen indio, es un palito, unas ramitas de origen indio, pero que tiene también una capacidad antioxidante muy grande. Y esos son los dos elementos que combinan, que dan lugar a muchas enfermedades: la inflamación y la oxidación. Una persona que tiene la tensión alta tiene un proceso no agudo, pero sí crónico de inflamación, se puede decir, de sus arterias, de sus tubos de la sangre. Y eso es lo que obliga al corazón a empujar más duro la sangre, se sube la tensión,
pero en esencia es un proceso inflamatorio agudo o crónico. Y eso sucede en muchas enfermedades. Entonces, estos elementos ayudan a controlar, a apaciguar esa inflamación desbordada y por lo menos le dan un apoyo a los demás medicamentos que esté tomando. Con mucha frecuencia, lo vemos en la consulta, que la gente puede empezar a disminuir controladamente, con manejo médico, los otros medicamentos que está tomando. Hoy veía, por ejemplo, una paciente que me llamó. Doctor Giovanni. Sí. Ah, sí, bueno, bueno, de esa lista sí. Estamos como cruzados, amigos. Pónganse de acuerdo. Iba a contar una anécdota para rubricar el concepto. Bueno, voy a hacer la pregunta. Sí. Sí. Dale, Carlitos. La pregunta, ¿hay un listado de algunas cosas que tengamos que evitar, preferiblemente en este tiempo, que de pronto lo hagan a uno más propenso a infección, a contagio? No solamente el COVID, sino también como estamos tan alertas frente a tantas situaciones, algo que de pronto no sea tan bueno, pero estamos acostumbrados a consumir. No sé, a uno le decía, por ejemplo, la leche entera, por decir algo, pero de pronto hay algunas cosas que uno tiene dentro de su hábito alimenticio y de pronto es más sano frenar, quitar o bajar la cantidad. Esa es una excelente pregunta, porque así como en la cocina hay cosas que benefician mucho, hay cosas que definitivamente, y lo he comprobado muchísimo a lo largo del tiempo, contribuyen por lo menos a darle más gasolina a enfermedades crónicas. Yo tengo clarísimo, y me da una pena horrible con los fabricantes de aceites vegetales, pero tengo clarísimo que los aceites vegetales que en general se ofrecen son aceites que promueven la inflamación. La razón es que esos aceites contienen algo que dispara en el organismo, que lo tenemos normalmente en el organismo, que es un familiar del omega 6. Y siendo buenos los omegas, el omega 6 lo necesitamos en cantidades muy pequeñas. Si se nos pasa la mano de omega 6, entonces se facilita la inflamación, lo cual supone que se facilitan todas estas enfermedades que veníamos hablando, inclusive las infecciosas. Entonces yo a mis pacientes les recomiendo que eviten utilizar los aceites, o por lo menos que lo disminuyan al mínimo, los aceites corrientes que se utilizan para cocinar, porque además la temperatura los deteriora. Y cuando se deterioran, generan sustancias muy parecidas al plástico, y esas sustancias contribuyen a que el organismo tenga más procesos infecciosos. Hay otro que les encanta a las señoras, que con toda seguridad la gran mayoría lo tiene, que es el color. El color, algunos tipos de color, les recomiendo, señoras, que miren la composición. En la parte posterior del empaque aparece de qué está hecho. Si está hecho de tartrazina, por favor regálenselo a un enemigo. Es algo que proviene del petróleo, se utiliza para darle color amarillo a la comida, entonces lo ponen en comidas populares como la pelanga, como el sudado, pero contribuye muchísimo a alterar la inflamación y de hecho en niños susceptibles puede facilitar procesos de asma. En contraposición, la cúrcuma, que tiene un color parecido a la tartrazina y que antes se utilizaba para dar color, es perfectamente utilizable
ayuda a favorecer la desinflamación, sirve para la pelanga y sirve para el sudado, beneficia a la gente, entonces se puede hacer una perfecta sustitución. El azafrán es magnífico, el azafrán es natural, el achote es magnífico para el mismo propósito, es natural. Entonces, ese tipo de cosas que se utilizan mucho en la comida industrial favorecen procesos que afectan el organismo en general. Si una persona con artrosis consume ese amarillo del color de la tartrazina, es una persona que probablemente va a tener más dolor, va a tener más inflamación, va a destruir más sus cartílagos, sus huesos. Entonces no es cualquier cosa, es algo que realmente impacta para mal la vida y se puede sustituir muy fácilmente. Doctor, hay dos preguntas ya de nuestro público, de nuestros seguidores. De hecho, ya hay 3 preguntas. Entonces, no sé si nos pasamos de una vez ya a responder preguntas del público. Por supuesto que sí. En el caso suyo no son preguntas, sino son consultas. A ver, hoy tenemos consulta en línea con Giovanni Zapata. Doña Tina Chiquillo, doctor. Doña Tina Chiquillo le pregunta, ¿la diabetes mellitus tipo 2 con una adecuada alimentación se puede revertir? ¿Cómo sería? Bueno, como dicen algunos, hay diabetes de diabetes, Tina. Me explico. Si es una persona, como las recibo a veces en el consultorio, siendo normal más o menos 100 o menos de azúcar en la sangre, que me llega con 500 o con 1000, pues seguramente solo con hacer un cambio de alimentación no lo va a solucionar de un día para otro. Pero si es una persona que tiene los procesos iniciales, si es una persona que tiene problemas como hipoglicemia, si es una persona que hace relativamente poco empezó con su proceso de diabetes, casi me atrevo a asegurar que efectivamente puede revertir el proceso cambiando su alimentación. No es infrecuente tener pacientes juiciosos que entran en el proceso, que hacen cambios en sus hábitos, no solamente la alimentación, sino el ejercicio y otra serie de cosas, abandonan la comida industrial muy rica, el paquete es muy rico, pero desafortunadamente perjudica mucho todos estos procesos, entonces hay que abandonarlos. En esos casos, esas personas mejoran muchísimo y pueden eventualmente, siempre con asesoría médica, llegar a eliminar el uso de medicamentos. Entonces, dependiendo del estado, es perfectamente factible, pero es un proceso que siempre debe estar acompañado de un médico, no se debe hacer por cuenta propia. ¿Cuáles serían esos cambios en su alimentación que una persona que esté comenzando con un cuadro de diabetes mellitus tipo 2 debería adoptar en su estilo de vida? Dándole un poquito de humor y tomando un poco del pelo en la consulta, yo le digo a la gente, ¿usted come lechuga? La gente me dice, sí. Ah, bueno, la lechuga tiene azúcar, entonces la gente me mira con cara de marciano, me dice, no. Ajá, ¿usted come pepino? Sí. ¿El pepino tiene azúcar? No. ¿La yuca tiene azúcar? No, tampoco, ¿cómo se le ocurre, no? Pues resulta que todo esto que he mencionado efectivamente tiene azúcar. Entonces yo lo explico de esta manera. El azúcar en términos genéricos es una cadenita como un rosario. Sí, una cadenita. Si esa cadenita es muy recta y muy finita, entonces cuando me la pongo en el intestino, la chupo como si fuera un espagueti, de una vez. Y en esa circunstancia, esa cadenita que pasa rápidamente a la sangre, esa cadenita me sube la insulina y me sube el azúcar en la sangre. Mala cosa.
¿Cuándo se presenta esa cadenita? Cuando comemos roscón, cuando comemos pan, cuando comemos mucha yuca, cuando comemos mucha papa, cuando comemos mucho plátano. Y nótese que dije mucho. Yo no estoy diciendo deje de comer papa, yuca o plátano, pero si se come una papa, pues no se coma el plátano. Si se come una yuca, no coma papa ni plátano. Es cuánto me como de eso que la gente normalmente llama harinas, que finalmente son azúcares. De este tipo, de esos finitos, de esas cuerditas finas, que se llama azúcares simples, en oposición a los que mencionaba de la lechuga o del pepino o del pimentón, que son azúcares que traen muchos nuditos. Entonces, cuando el intestino lo va a chupar, se le queda trancado y pasa a poquitos. Como pasa a poquitos, no sube la insulina, no sube el azúcar en la sangre y de esa manera, pues, limita los efectos de la diabetes. Hay alimentos maravillosos para hacer eso, que están en la tienda, valen 500 pesos. El yacón es una cosa formidable que parece una yuquita, que tiene un sabor medio dulce, medio de manzana, es formidable. Y si usted hace un masato de yacón, mata 3 pájaros de un tiro, porque las bacterias que hicieron producir el masato le benefician para ayudar a controlar el azúcar. El azúcar mismo del yacón tiene muchísimos nudos, muchos, tantos que el intestino no lo puede chupar. Como no lo puede chupar, entonces frena la chupada de otros azúcares. Entonces efectivamente ayuda a bajar el azúcar. Miren qué maravilla. Y es una cosa que consigo en la tienda con don Gumercindo por 2.000 pesos la libra. Eso es lo que se llama nutrapédica, conseguir alimentación corriente, convencional y saber cómo la puedo usar para mejorar o prevenir mi enfermedad. Eso es lo que se busca en nutrapédica. Está el yacón, está la jícama y está algo que llamamos almidones resistentes. Atención, señoras, almidones resistentes. Y entonces en este momento ponen los ojos en blanco y dicen, Virgen Santísima, ¿dónde consigo eso? Pues señora, es el calentao. ¡Calentao! Cuando usted cocina el arroz y lo deja de un día para otro, cuando usted cocina los frijoles y los deja de un día para otro, cuando usted cocina la yuca y la deja de un día para otro, de una manera, digamos, un poco artificial, el proceso de cocción, de ponerlo en la nevera, porque hay que ponerlo en la nevera, y dejar que se vuelva luego a calentar, hace que los alambritos, el rosario se enrede. Entonces ya no se chupa tan rápido. Esa transformación de esa harina que se chupaba rápido como espagueti y ahora ya no se chupa, se denomina almidón resistente. Y es ahí que tenemos algo que podemos ayudar a contribuir a manejar los niveles de azúcar, lo cual no quiere decir, por supuesto, que ya me puedo comer 4 yucas, pero sí me ayuda a limitar un poquito la cantidad de azúcar que entra al organismo. Es eso, esos puntos, lo que usted tiene en su casa, cómo lo puede usar para mejorar su alimentación y su proceso de enfermedad. Eso es. Doc, otra consulta. Doña Betty Bosa pregunta, ¿qué alimentos se puede consumir una persona que sufre de tensión alta? Magnífico, muy buena pregunta, Betty. Betty, como les decía hace un rato, detrás de todas estas enfermedades que genéricamente se conocen como enfermedades crónicas no transmisibles, porque yo no le transmito a alguien la tensión alta, así le dé un pico en la mejilla, esas enfermedades
que se dan de manera crónica, que duran mucho en el tiempo, tienen un trasfondo de inflamación. En este caso específico, la manguerita que lleva la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo, en su interior se ha ido inflamando poco a poco. Como se crece hacia adentro la manguerita, entonces dificulta el paso de la sangre. Y eso hace que el corazón tenga que soplar la sangre más duro, es decir, se sube la tensión. El aceite que les mencionaba hace un rato, sobre todo si soy muy aficionado a los fritos, que está recocinado, que está utilizado varias veces, esos aceites corrientes comerciales, y especialmente, hay que decirlo, los más baratos, los que se utilizan en panadería para producir ¿cómo se llama? El croissant. Esas grasas, queda tan rico ese croissant, pero queda con una grasa que es definitivamente inflamatoria. Como es inflamatoria, entonces no deben consumirla las personas que tienen tensión alta. En ese orden de ideas hay que buscar grasas buenas. Hay grasas buenas. La palabra grasa no es sinónimo de malo. Es saber cuál debo entonces consumir. Entonces vienen las grasas para cocinar, como el aceite de coco, que aguanta temperatura, el aceite de aguacate, aguanta temperatura, el aceite, el ghee, que es una mantequilla de vaca que se le quitó la identificación de la vaca. Así ya no produce inflamación. Se le quitó lo que la identificaba como proveniente de la vaca y queda solo la grasita. Eso aguanta temperatura, se llama ghee. Lo utilizan en la cocina india, pero se ha popularizado bastante aquí en Colombia. Entonces, esos elementos ayudan a poder cocinar y sobre todo que hay una maravilla hoy día que se llama la olla fritadora, el air fryer. Como utiliza muy poquito aceite, entonces yo puedo coger los platanitos poquitos que quiero comerme, les pongo con un pincel un poquitico de alguna de estas grasas, con un pincel, y la pongo en la olla fritadora, me queda una tostada deliciosa de plátano con el mínimo de grasa y perfectamente apetitosa. No se trata de sufrir. Hay que incrementar las grasas de comer buenas. ¿Cuáles son esas? Aceite de olivas que no se utiliza para cocinar, aceite de sacha inchi, que es un aceite de un manicito que se produce en el Amazonas, que tiene el doble de los elementos buenos que tiene el aceite de olivas, entonces ayuda a desinflamar. El aceite de chía, formidable, lo tenemos aquí. Esos aceites, el aceite de linaza, ninguno de ellos, insisto, es para cocinar, es para comer, no para cocinar. No aguantan temperatura. Una cosa es el que uso para cocinar, que aguanta temperatura, que no es el aceite de oliva, que es el aceite de coco, el aceite de aguacate o el ghee. Y otra cosa es el que utilizo para comer. Y lo estoy utilizando entonces con alguno de estos. Aceite de chía, aceite de aguacate, el aceite de olivas, el aceite de sacha inchi, el aceite de linaza. Todos esos aceites son para comer. En la ensalada, en la sopa, encima del arroz, como quiera. Eso le sirve y le ayuda, le contribuye. Y definitivamente hay algo importante en las personas que tienen tensión alta. Señora, quítele el salero de la mesa a su esposo. Quíteselo, escóndalo, quítelo de ahí. Típicamente las personas cogen la sal y antes de probar la comida le echan un montón encima a la comida. Antes de probar. Eso
hace que consuma un exceso de sodio. Una persona normal debería consumir máximo 5 gramos. 5 gramos de sodio en un día. Y uno ve personas perfectamente, especialmente de la costa, muy frecuente, que se comen perfectamente 20 gramos diarios, 2 cucharadas de sal en el día, por esa costumbre. Entonces, esconda la sal. No le ponga sal encima de la mesa ni nada de esas cosas. Todo eso le ayuda. Doctor, ¿y el ají? Paradójicamente, fíjese una cosa, aquellas cosas, eso en la medicina tradicional china, que me parece formidable, existe un área de alimentación que se llama beancología. Y la beancología hace esto mismo que yo pretendo llamar aquí nutrapédica, con algo otras implicaciones. Entonces, esos alimentos llamados calientes, como el ají, como el jengibre, como la pimienta, todos esos picantosos que la gente dice, uy, no, eso sube la tensión porque hace sentir calor. Falso. Al contrario, relajan los músculos de los tubitos, entonces permiten que el tubito esté más amplio y de esa manera logra que la tensión baje porque el corazón tiene que hacer menos fuerza. Entonces, no es cierto que el ají produzca gastritis, no es cierto que el ají le suba la tensión, no es cierto que el jengibre le suba la tensión, eso no es cierto. Esos alimentos calientes ayudan de alguna manera a mejorar los procesos en la tensión. Quiero contarle algo. En algunos casos de problemas serios de dolor, de esos dolores que en medicina se llaman neuróticos, una persona que tuvo un herpes y le queda un dolor de esos horrible, que siente que se quema, que siente que le cortan, pero no se ve nada, no se palpa nada, no se siente nada, siente tan solo el dolor. Mire que le va muy bien con el ají aplicado encima del dolor. Formidable, formidable. El ají ayuda a neutralizar el proceso que está haciendo que se le produzca el dolor, el daño nervioso. En una de esas heridas que uno diría, pero eso es una locura, eso me miran con cara de usted que se fumó hoy, cuando les digo, tiene una herida difícil de manejar porque es un diabético, póngale ají. Uy, no, pero ¿cómo? Eso va a doler mucho. No, no le duele. El ají duele en la lengua. En la pierna o en el brazo donde tiene la herida no tiene papilas, entonces no se siente. Se siente de pronto el calorcito, pero ese ají, ojalá el ají bien bravo, el ají pajarito, ayuda a que se genere nueva circulación en la herida, ayuda a que la herida empiece a cerrar y limita la infección en la herida que hace que se prolongue. Entonces es una muy buena cosa el ají. Excelente. Doctor Zapata, recordémosle a doña Tina cuáles son los aceites que aguantan calor para la cocina, que está preguntando. Claro que sí, Tina, con mucho gusto. El aceite de aguacate no siempre se consigue. El aceite de coco se consigue muy fácilmente hoy día. Hay que asegurarse en todos estos casos que sean aceites como se pide el de oliva, extra virgen, extraídos en frío. ¿Qué quiere decir extra virgen extraído en frío? Hay procesos de extracción de aceite artesanal donde calientan el coco en una paila para que suelte el aceite. Ese no es tan bueno. En cambio, hay procesos mecánicos que sin calentar el aceite, el coco, lo exprimen, por eso dije que era un jugo de coco, lo exprimen y le sacan el aceite. Ese aceite se llama extra virgen y ese aceite sirve para cocinar. El aceite, el ghee que le comentaba que es la mantequilla sin elementos de vaca, también es muy bueno. 3 aceites, coco, aguacate o ghee. En todos los supermercados lo consigue. El de aguacate más difícil, pero se consigue. A propósito de prensado en frío y en caliente, hay una pregunta de Soledad Matiz, pero frente al aceite de oliva, que no es para calentar,
para consumir directamente. Pregunta que cuál se debe utilizar, ¿el prensado en frío o el prensado en caliente? Prensado en frío, definitivamente prensado en frío, porque es como mantiene mejor, y sobre todo en el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene una muy baja tolerancia a la temperatura. A mí me sorprendió algo, porque yo veía en los programas de cocina, y ustedes lo ven en los programas de cocina española, que cocinan mucho con aceite de oliva. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué allá se cocina tanto con aceite de oliva? Si el aceite de oliva debe tener unas condiciones específicas, se puede cocinar con aceite de oliva, pero la condición es que el nivel de acidez tenga un nivel específico. Entonces, yo atiendo consulta en España, pues vía internet, y yo les pregunto a los pacientes, óigame, ¿usted sabe que el aceite que utiliza tiene acidez? No. ¿Hay alguna forma donde preguntarlo? No. Entonces, ¿cómo cocina con él si no sabe su nivel de acidez? Entonces, el aceite de oliva, para poderlo usar en cocina, para calentarlo, debe tener unas especificaciones que no las sabemos, por eso no lo recomiendo para cocinar. Se debe utilizar el aceite que ha sido extraído en frío en la primera prensada, la primera pasada. Ese es el extra virgen. De acuerdo, bueno. Otra consulta. Perdón, mentiras, el padre. Una última cosita, y preferiblemente que sea en envase de vidrio. Los envases de plástico terminan por soltar cosas que se incorporan en el aceite y no es buena idea. Padre Carlos. Bien, la pregunta que hace doña Tere González, alimentos para evitar el reflujo. Bueno, hay varias consideraciones a ese respecto. Yo he tenido muchos casos que el paciente se queja de reflujo. Muy bien. ¿Qué es lo primero que uno observa en un paciente con reflujo? Dígame usted a qué horas se come la última comida. No, yo estoy máximo 11 de la noche. ¿Y cómo es su comida? No, eso es una cosa livianita, lo que me quedó del almuerzo. Una sopita, unas papitas, unas pastas, un arroz, un plátano frito y 3 huevos. ¿Y a qué hora se acuesta? No, a las 11:30. El estómago no tiene tapones. El estómago es una bolsa con una ligerísima sellada arriba, pero si yo tengo el estómago lleno y me acuesto, lo más lógico es que la comida se va a devolver y me va a producir reflujo. Y el problema con el reflujo es que va quemando el tubo, el que viene desde la boca, el esófago, lo va quemando en su interior y como lo quema, lo hace, por así decirlo, calloso, rígido. Entonces cada vez sella menos, cada vez se facilita más el reflujo. Entonces, antes que pensar en alimentos, hay que pensar en el comportamiento alimentario para empezar a evitar el reflujo. No coma tarde. La medicina ayurvédica dice que comer después de las 6 de la tarde es casi que pecado. Sí, porque está precisamente contraviniendo muchas normas de la fisiología, de cómo funciona el organismo. Entonces, la comida en una persona, especialmente si tiene problemas de gastritis, reflujo y eso, debiera ser máxima a las 6 de la tarde. 2, debiera ser una comida muy liviana. 3, no coma y se acueste. No, es que yo me subo apenas a ver el noticiero. No, se sube a dormir el noticiero. Entonces, todos esos comportamientos. Y típicamente se ve sobrepeso en las personas que tienen reflujo. Eso es otro elemento. Si yo tengo grasita en la panza, pues eso me espicha el estómago. Y el estómago, insisto, es una bolsa.
Entonces, si yo le pongo peso encima, pues la bolsa va a regar un poco lo que tiene adentro, produzco reflujo. La leche, yo sé que les alivia la molestia, pero les empeora el reflujo. No tome leche para resolver el reflujo. Algunas personas, cierto tipo de ácidos les empeora el reflujo. Entonces se supone que debieran consumirse comidas que no sean del grupo de los ácidos y que sean más bien harinosas, pastosas, livianitas. Eso es en términos generales. No repita el almuerzo a la cena, y mucho menos tarde, y mucho menos para acostarse. Esas son las recomendaciones, grosso modo. Doctor, ya que tocó el tema de la grasa en la pancita, pues no sé, además de mejorar nuestra condición en la dieta para las comidas, aumentar el ejercicio, uno lee por internet que batido verde, batido rojo, batido de otros colores, entonces uno va con piña, con arándanos, que para quemar la grasa del estómago, ¿hay alguna recomendación? A mí me da risa porque es que uno pasa por algunos almacenes que venden batidos y francamente esos batidos son suicidas. Son muy ricos, pero son llenísimos de azúcar. Entonces, tienen cualquier cosa menos saludables. Si uno tiene sobrepeso, lo que menos debe hacer es consumir fruta, casi que no consumir fruta, porque la fruta tiene el grave inconveniente del azúcar y pues obviamente eso supone un aumento de peso. El azúcar invariablemente, así sea el azúcar tan saludable como es el arándano, tiende a acumularse. Uno tiene una composición, una receta diaria que necesita. Sí, yo necesito diariamente tanto de esto. Es mi receta para armar mi cuerpo. Si se me pasa la mano con alguno de los ingredientes, puedo tener problemas. Y eso sucede muy frecuentemente con el azúcar, particularmente el azúcar y en menor medida con la grasa. El azúcar se vuelve invariablemente grasa. Entonces genera muchos problemas. Así provenga de la fruta, así sea el jugo de naranja que le vendieron con vitaminas, tiene exceso de fruta. Si yo me voy a comer unas naranjas, yo me comeré una o dos máximo, en el peor de los casos 3. Si yo me voy a tomar un jugo de fruta, le meto 6 naranjas al vaso. Si me voy a tomar un jugo de mandarina, ni se diga. Son 10 mandarinas para un vaso de jugo. Entonces, eso es todo el azúcar que necesito para el día. Ya sobrepasé con eso la cuota. Y además después viene el correspondiente buñuelo y la ponimalta. Entonces, ni se diga. Así que no. Los jugos de los colores que quiera, maravilloso, perfecto, ir cambiando colores, pero la fruta muy medida. Y si hay problemas de sobrepeso, de hipertensión, de diabetes, casi que eliminada la fruta, solo verdura. Bueno, padre, a eliminar los batidos porque como que no lo están haciendo. No, yo creo que el batido es mejor el del ejercicio. Sí, el batido del merengue. Doctor, ahora mencionó los colores. Y yo he visto por internet una cosa que se llama como la dieta de los colores, algo así. ¿Cuál es la importancia? Bueno, ¿es cierto este tema de los colores en los alimentos? Bueno, tiene mucho sentido, pero como todo, hay una máxima muy interesante que dice que todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis, y eso sigue siendo muy cierto. Pero grosso modo, ¿cuál es el asunto de los colores? Cuando se habla de la nutrición, especialmente la nutrición con vegetales, hablamos de sustancias que vienen en las plantas. Y la representación más sencilla, más memorística
de esos nutrientes es el color. Yo lo hago, de hecho, para no complicar al paciente diciéndole, señora, es que usted tiene que tomar antocianinas y flavonoides y luego combinarlo con carotenoides y xantinas. ¿Sí? Entonces le digo, vea, coma amarillo, verde y rojo. Ya, listo, resuelto el problema. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, aplicable a todos los vegetales. Esa receta que mencionaba hace un rato, que necesito ciertas cantidades de nutrientes, pues se da muy fácilmente buscando colores distintos de la alimentación cada día. Un batido, yo hago batidos todos los días para nuestro uso en la casa, entonces un día tiene amarillos, tiene auyama, cruda, por supuesto, cruda, con pepas, con cáscara, tiene uchuva. La uchuva tomada en pequeñas cantidades ayuda a bajar el azúcar. Hicieron un estudio muy interesante aquí en la Javeriana. Tiene pimentón, que a pesar de tener rojos, esos rojos son, para efecto de lo que hablamos, muy parecidos a los amarillos. Entonces queda un jugo excelente desde el punto de vista nutricional. Y si no tengo problemas de azúcar, no tenemos problemas de azúcar, podemos ponerle un poquito de arándanos, un poquito de azaí, un poquito de camu camu, alguna de esas cosas, poquito. Doctor, nos preguntan en relación al bicarbonato, ¿es bueno el consumo del bicarbonato? Porque muchos lo recomiendan para la acidez, lo recomiendan ahorita para mantener el que alcalino el cuerpo frente a lo del el COVID y esas cosas. Entonces nos preguntan, ¿consumo de bicarbonato? Si la alimentación tiene una dosis suficiente de verduras, las verduras llevan a tener un efecto parecido al que tiene el bicarbonato de una manera natural en el organismo. Uno puede eventualmente, yo cuando voy a hacer ejercicio, en el agua pongo bicarbonato y sal, porque uno se deshidrata haciendo ejercicio. En esos casos es perfectamente utilizable y es perfectamente útil. Pero para estarlo consumiendo simplemente porque sí, pues es muy relativo, depende mucho de la situación de la persona. Mencionaba hace un rato que una persona con hipertensión debe cuidar mucho el consumo de sodio. Y el bicarbonato, si ustedes ven el nombre completo, es bicarbonato de sodio. Entonces sube la cantidad de sodio total que toma la persona y eventualmente eso puede hacer que retenga líquidos. Entonces, si yo quiero buscar los efectos del bicarbonato, debo buscarlos mejor alcalinizando el organismo con verduras. Es más natural, más fácil y más asimilable. Doctor, otra pregunta importante de Luisa Fernanda Olaya. Ella es una persona en condición de discapacidad y le pregunta qué debe comer para controlar el aumento de peso. Bueno, en general, esta es una de las situaciones donde se recomienda mucho limitar los azúcares y como consecuencia las harinas, sobre todo si no hay ningún tipo de actividad física, limitar las grasas, especialmente las grasas de origen animal, y en todo caso hacer lo posible contando con su limitación para hacer algo de actividad, así implique solamente mover las manos, pero cualquier actividad, cualquier cosa es ganancia. En todo caso, limitar azúcares y grasas. Las grasitas buenas tienen que prevalecer, las grasitas que vienen de los frutos secos. No me convence el maní, pero en general las nueces, macadamias, marañones, todo ese tipo de cosas ayudan muchísimo. Entonces, esa es una buena opción para cuando hay problemas crónicos. Padre, tiene cerrado el micrófono. La otra situación es con el ácido úrico, el manejo de ácido úrico. ¿Qué alimentos justamente evitar
pues algunos ya por, digamos que por su experiencia, que la carne, pero sabemos que hay otras cosas que pueden estarles afectando mucho más en el tema del Bueno, ácido. les tengo malas noticias a los del ácido úrico. Uno, yo hago una pregunta de nuevo tomando un poco del pelo a los pacientes. ¿Qué edad tiene su fémur? Entonces típicamente me dicen, no, pues yo tengo 60 años, entonces mi fémur tiene 60 años. Mentira. Todos los tejidos en el cuerpo se reciclan, todos. La sangre se cambia cada 2 meses, la piel se cambia cada 3 semanas, el intestino cambia cada pocos días. Y los huesos, por supuesto, se cambian, pero cada poquitos años. Entonces, más o menos uno puede decirle, su fémur tiene 5 años. ¿Por qué le digo esto? Porque destruir ese tejido supone destruir células. Y destruir células supone producir ácido úrico. Entonces el 80% del ácido úrico que tengo es mío. No viene de la carne. No viene de nada que me comí. Lo he producido de manera endógena. ¿Cuál es el problema entonces si esa es la situación natural? Que se me olvidó manejar el ácido úrico. ¿Y por qué se me olvidó manejarlo? Porque tengo un problema de inflamación crónica de bajo nivel. Esa es la inflamación de la que tanto les hablo, que se manifiesta, entre otras muchas cosas, con esas situaciones de carácter inflamatorio, que le inflamó el dedo del pie, que le inflamó el codo, que le produjo cosas, pero en realidad el asunto, más que deberse al consumo de carne, que se lo puede agravar, es debido al desbalance que tiene en el manejo por su inflamación. Es problema de manejo, no seguramente de la cantidad. Son personas que con frecuencia tienen susceptibilidad a la habichuela, algunos incluso tienen susceptibilidad a la papa. Esa es una familia, la papa, la mora, el tabaco, el pimentón, el tomate pertenecen a la misma familia. Entonces, en algunas personas sensibles pueden hacer que se les alborote un poco el problema del ácido úrico, pero se alborota, no es que se los produzca, porque la producción está por el reciclaje de células. El problema es el manejo que mi organismo le está dando a ese ácido úrico. ¿Y en especial se deberían evitar entonces alimentos proinflamatorios? En general, para este y para todo lo que hemos mencionado, es evitar esos alimentos proinflamatorios, alimentos de paquete, alimentos industriales, alimentos refritos, alimentos con salsas. Las salsas son una desgracia. Condimentos, utilice todo lo que quiera, todo lo que quiera. Ya dijimos que el ají es bueno, que el jengibre es bueno, que el pimentón es bueno, todo eso es bueno. Pero la salsa, eso sí, con todo lo que tiene para poder estar en el estante, es una desgracia y ayuda a la inflamación. Bueno, yo creo que ya la última consulta, padre, porque son las 8:10. Y bueno, pues aquí la consulta correcta es cara. Hay que cuidarse aquí. ¿Qué vas a preguntar algo, padre? Las dos preguntas, una la de Gladys y otra mía. La de Gladys dice, ¿las espinacas se deben consumir o no en pacientes hipertensos? En general, las espinacas no tienen ningún problema con la hipertensión. Eso es más bien un mito. Pues qué sé yo, si usted me dice, oiga, es que me como 5 kilos de espinacas diarias, yo digo, bueno, de pronto le afecta. Pero un consumo normal de unas espinacas en una crema, en una pasta, no tienen mayor incidencia. Bueno, una cosa importante es tener en cuenta que sean verduras de cultivos de agua limpia o que sean por lo menos
verduras que no están a orillas de caños. Desgraciadamente uno ve con frecuencia cerca de caños que ponen motobombas y sacan agua del caño para regar las verduras. Eso hace que salgan unas verduras hermosísimas, grandes, dan unas lechugas enormes, altamente contaminadas, y que no importa si usted le pone cloro, si le pone vinagre, si lo sumerge en lo que quiera, igual seguirán contaminadas siempre. Entonces, lo mejor es comprar, ojalá orgánico, o por lo menos cultivo de agua limpia. Y la espinaca no le va a dar problema a un hipertenso. Bien, mi pregunta es, ¿le da uno sed con frecuencia y recurre uno a la gaseosa con hielo? Porque da incomodidad estar tomando agua pura, y tome agua, entonces como no tiene sabor, solamente cuando hay una sed enorme, entonces ese vasito de agua sabe rico, pero de resto, ¿qué bebida tomar para el caso de la sed que le gusta a uno con baja temperatura, de pronto con hielo, granizado o algo así, y que sea favorable para poderlo tomar con frecuencia a lo largo del día? Como en la mayoría, whisky, como en la ¿no? mayoría de casos se utilizan se utilizan frutas. Entonces, Sí. una estrategia simple es utilizar las cáscaras de las frutas. Eso da sabor agradable. El maracuyá da un sabor muy rico, pero muy rico, la cáscara, y se puede cocinar bien cocinada y se hace un agua de cáscara de maracuyá. Y usted la adoba con lo que quiera. Con la albahaca queda muy rica, se le pueden poner unos poquitos arándanos y se le puede dejar en la nevera. Entonces es algo que le beneficia, que no lo va a perjudicar, que no tiene azúcar. No le crea a aquellas bebidas que dicen que no tienen azúcar, es peor. Las investigaciones muestran que los edulcorantes en general, tienen un efecto peor que el azúcar en el organismo. Entonces no son buena idea. La cáscara de piña, excelente, que además es diurética, ayuda a sacar agua del cuerpo, entonces es una buena opción. Se puede hacer café frío. Sí, uno siempre piensa en el café como algo caliente, entonces una bebida estimulante, fría, puede hacerse con cafecito, se hace un café común y silvestre, sin azúcar ni nada, y se le pone un poco de clavos, de canela, y se mete a la nevera y ahí tiene una bebida estimulante, agradable, que ayuda un poquito a acelerar el metabolismo para bajar de peso, y listo. Entonces es una buena opción. Doctor, dos preguntas corticas para unas respuestas rápidas. Doña Tina Chiquillo, perdón. Si se deben evitar los frutos secos para no subir el azúcar. Esa es una buena pregunta porque con frecuencia veo que la gente confunde frutos secos con frutas secas. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es conseguir las brevas que vienen deshidratadas y generalmente cubiertas de azúcar para empeorarlo, lo cual por supuesto sube el azúcar. Y otra cosa es comerse una nuez de Brasil o un marañón, que si vienen solitos tal cual, apenas tostados, no tienen por qué subir el azúcar, no inciden en el azúcar, a menos que coman grandísimas cantidades, porque así como el azúcar se vuelve grasa, eventualmente la grasa se puede volver azúcar en los diabéticos. Ok, y finalmente Nidia Patricia Carvajal. Para la rinitis alérgica en niños, ¿qué alimentos ayudan a disminuir la irritación y molestias en nariz y ojos? Para eso, mi estimada señora, es excelente la leche, el queso y el yogur. Si usted le quita la leche y el queso y el yogur, ya los niños no tienen rinitis ni mocos. Entonces no se las dé, se las quita. Eliminar la leche. Eliminar. La leche solo es buena para los terneros. A los niños se les da leche y eso es producirles mocos e itis. Otitis, faringitis, rinitis, todas las itis. Niños con leche son niños con itis. Y no es que le doy yogur igual.
no es que le doy queso, igual, no es que le doy el que tiene probióticos, igual, todos ellos empeoran. Entonces, ¿y qué le doy para el calcio? Haga jugo de ajonjolí, eso es leche de ajonjolí. Tiene todo el calcio del mundo, y no le va a afectar el niño. Haga leche de coco, como les dije, eso es hacer jugo de coco. Tiene calcio, tiene otros elementos, grasas buenas, y le sirve para dárselo al niño. Igual, se lo da con cacao y le hace una bebida chocolatada deliciosa, se lo da con frutas y le hace unas malteadas deliciosas y no lo va a afectar. Bueno, doctor, ¿y usted cómo le enseña a sus pacientes a alimentarse? Porque una cosa es que le diga qué debe comer y qué no debe comer, y otra muy diferente es cuando el paciente está en su casa, en su alacena y frente a su estufa. Entonces, bueno, ¿dónde encontrar uno esa forma de cocinar de manera inteligente? Pues hay varias opciones. Nosotros hacemos en mi página, tenemos una charla que se da todos los martes, y ahorita próximo vamos a hacer de nuevo un taller de cocina, que lo hemos hecho varios, pero en esta oportunidad, por supuesto, para estar a tono con la época, lo vamos a hacer remoto. Entonces pretendemos remangarnos allá con la gente, a ellos en su casa, nosotros en una cocina, y le vamos mostrando cómo hacer todas estas comidas con estos productos que les hemos mencionado, para que aprendan a conseguirlos, a consumirlos, a utilizarlos, y que vean que comer saludable es un sinónimo absoluto de comer muy rico y muy bien. Un momento, ¿cómo es el proceso? ¿Está usted? Es una cosa virtual. Virtual. En este momento se va a hacer virtual, hasta ahora lo hacíamos siempre presencial, pero ahora va a ser virtual. Entonces nosotros le decimos, vea, nos vamos a reunir el próximo martes y vamos a cocinar. Entonces, para usted cocinar con nosotros, necesita estos ingredientes, y le damos una lista. Y la persona se inscribe, es pago, y hace el proceso con nosotros, le vamos mostrando y le vamos respondiendo sus preguntas sobre la cocina, para que vaya aplicando todo esto que hemos mencionado hasta ahora en la alimentación habitual de su familia. Se vuelve una costumbre, y es una costumbre beneficiosa. ¿Y cuánto aprende uno ahí? Es decir, un plato, dos platos. ¿Cuántas recetas o cuántos platos aprende uno en un taller del doctor? En este en específico que vamos a hacer en la segunda y tercera semana de noviembre, vamos a hacer 17 platos que abarcan de todo, desde una salsa Alfredo que se utiliza para pasta, sin crema de leche, sin grasa, una mayonesa, sin huevo, sin grasa, deliciosísima, un pan de semillas para que reemplacen el pan de panadería, albóndigas deliciosas, muy deliciosas, y no son precisamente de lenteja, pero tampoco de carne, con salsa boloñesa, deliciosa, sin carne. Entonces abarcamos muchas cosas. No pretendemos ser la enciclopedia de la cocina, no somos cocineros, es simplemente para despertarle el bichito a la gente, para que diga, oiga, sí, se puede cocinar distinto, se puede cocinar muy rico, se puede cocinar apetitoso y saludable, que me ayude con la salud. ¿Y son 17 recetas en una sola sentada? No. Son 4 sesiones. En una semana y en la semana siguiente. 3 y 5, 10 y 12. De noviembre. Sí. Vamos a hacer una preinscripción. Entonces, quienes estén interesados pueden entrar a la página. Allí está un formulario. Vamos a quienes se preinscriban, le vamos a dar unas condiciones especiales. Entonces, los que se preinscriban antes
en esta y máximo la semana siguiente, le vamos a dar unas condiciones especiales para asistir al taller de manera virtual. Le damos la lista de ingredientes y le contamos para que esté listo qué vamos a hacer en cada una de las sesiones. Ok, nos preguntaba ahorita doña Tina Chiquillo que cuál era la página, pues la página está acá en www.drzapata.net y para preinscribirse tiene que escribir el /taller y ahí pone los datos. Exactamente. Esa es la página y esa es la entrada para llenar el formulario de preinscripción. Y de esa manera ahí podemos ya empezar a hacer el proceso para avisarles lo que se va haciendo. Y el tema es, van cocinando y usted va explicando por qué se le echa lo que se le echa a la receta. Exactamente, más o menos lo que hemos venido hablando ahorita. Entonces, sí, aquí le vamos a poner cúrcuma porque la cúrcuma le sirve para esto y esto y esto, y le vamos a poner ortiga. La ortiga, la humilde ortiga que se encuentra en el potrero, tiene muy buenas propiedades. Entonces vamos a utilizar la ortiga porque esa le va a ayudar con esta y esta y esta enfermedad y a evitar esto y lo otro y lo demás allá. Entonces vamos contándoles más o menos el historial médico de cada una de las recetas y a quién le pueden ayudar mejor. Pero en general todas las recetas son para todo el mundo, prevenir o mejorar enfermedades. Vale. Bueno, ya una cosa que sí yo quiero recomendar porque he estado ahí es las charlas de los martes de Nutrapédica. Usted aborda diferentes temas, diferentes enfermedades y las personas pues aprenden no solo de la enfermedad, sino cómo manejarla. Sí. Entonces, el próximo martes, ¿de qué va a hablar? El próximo martes vamos a hablar de trastornos del sueño. Uno ve cosas, oiga, sinceramente, que impactan. Cada rato uno ve, por ejemplo, accidente en la autopista, 18 muertos, 13 heridos. ¿Qué pasó? Un microsueño. ¿Por qué? Porque ese señor, probablemente sin saberlo, debido a su alimentación, genera situaciones a lo largo de la noche que no lo dejan descansar, amanece agotado, amanece más cansado de lo que se acostó y ahí está ese accidente que se produjo. Entonces, eso es lo que queremos contarles, cómo se llega a esos problemas e igualmente cómo se pueden resolver. Ok, súper bien. Bueno, muchas gracias. Doctor Giovanni, muchísimas gracias. No, mil gracias a ustedes por la invitación. Seguimos antojados de todo eso que propone para nuestras dietas y para preparar cosas ricas con elementos que hay en casa y de esa manera cuidarnos un poquito más. Claro que sí, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy amable, feliz noche. Le recuerdo pues a nuestros escuchas y a los que nos están viendo que si se quieren preinscribir a este taller, simplemente es ingresar a www.drzapata.net/taller, pero además, doña Tina Chiquillo le hace esta pregunta: ¿cómo hace para llegar a su consulta? Tina, muchísimas gracias. En la misma página de drzapata.net, sin el taller, está toda la información. O si quiere, mi número de celular es el 311-861-2065. ¿Me lo repite, por favor? 311-861-2065 y con muchísimo gusto Yamile, mi secretaria, le atiende y le organiza su cita cuando quiera. Ok, doctor, mil gracias. Gracias a ustedes. Muy amables, muy entretenido el rato. Sí, gracias. sí. Nos alegra mucho que nos haya acompañado. Que esté muy bien. Gracias. Padre, un fuerte abrazo. Gracias por este programa. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Y gracias a cada una de las personas que se conectaron en esta noche y que alcanzaron a hacer sus consultas, formularon sus preguntas. Muy amables, que tengan una excelente noche, buen descanso. Bendiciones mil.
Amén. Hasta pronto.